Hola, buenos días, bienvenido a un nuevo encuentro con la Palabra de Dios. Bienvenido a este espacio de reflexión basado en las lecturas que la liturgia nos propone cada día. Solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. La iglesia del 29 de junio nos invita a poner la mirada en las dos grandes columnas de la iglesia. Y la verdad que mientras iba leyendo los textos y pensaba y meditaba un poco en las vidas, en las personas de Pedro y de Pablo, veía los contrastes. Pedro, un simple pescador de Galilea. Pablo, un fariseo, un hombre educado, un hombre de ciudad. ¿No? Pedro, simple y a su vez impulsivo. Pablo, reflexivo, pero a su vez valiente. ¿Cuántos contrastes? ¿Cuántas diferencias? Y sin embargo, ¿qué los ha unido? ¿Qué ha hecho que la iglesia lleve a pensarlos siempre unidos? Pedro y Pablo, ¿no? Es como que no los podemos separar. Bueno, justamente lo que los ha unido es Cristo. Lo que les ha dado unidad es Cristo. Es ese aprender a complementarse. Recordemos cuando Pablo va a Jerusalén y quiere estar con Pedro, y el mismo Pablo en la carta a los Gálatas dice que fue a encontrarse con Pedro para no haber corrido en vano. Pablo el estudioso, Pablo el que sabía, Pablo el que venía predicando, Pablo el que era importante, Pablo el que tenía cartas, recordemos, ¿no? Era un personaje importante en la vida de Jerusalén. Va y con humildad consulta con Pedro si lo que está predicando es lo que realmente es el Evangelio. Pedro, por su lado, también con la humildad de saber que no era propio, no confirma a Pablo. Bueno, estos contrastes, mis hermanos, este caminar juntos, este mirarlo juntos, es lo que la iglesia quiere que también nosotros aprendamos. También nosotros, mis hermanos, hoy tenemos que aprender a compaginar, a engarzar los distintos aspectos de la vida. Hay sacerdotes más activos, hay sacerdotes menos activos, hay sacerdotes que trabajan más la oración, otros más la actividad. No es un problema. Hay grupos apostólicos que oran más, hay grupos que trabajan más en la calle, grupos que... No es un problema. Tenemos que aprender justamente a trabajar en la unidad. Lo que uno puede dar le ayuda al otro y lo que el otro puede dar le ayuda a este primero. Tenemos que aprender, mis hermanos, tenemos que romper con ese criterio de uniformidad, ¿no? De que todos tenemos que ser iguales. No tenemos que ser iguales. El Señor justamente nos ha llamado porque somos distintos. Nos ha llamado porque cada uno tenemos dones y características propias que podemos poner al servicio de los demás. Y creo que cuando hoy miramos justamente, ¿no?, a Pedro y a Pablo, podemos y necesitamos reconocer esto. Tenemos y necesitamos que reconocer la complementariedad que Dios quiere para nuestra vida, esa famosa unidad en la diversidad. Pedro se quedó en Jerusalén, después fue a Roma. Pablo, que recorrió todo lo que era Medio Oriente, llevando la buena noticia, cada uno a su manera, cada uno con distintos métodos, con distintos medios, pero los dos llevando la buena noticia de Jesús. Creo que, insisto, al celebrar hoy a Pedro y Pablo tenemos que reflexionar y mucho en aprender a valorar al otro, aprender a valorar al que tengo al lado, no pensar que soy el único que puede hacerlo, que soy el único que estoy llevando el Evangelio. A veces cuando uno se encuentra con gente que dice, no, pero vos tenés que hacer tal cosa porque esto es el camino. Uno dice, está bien, bárbaro, es un camino, una de las tantas propuestas apostólicas que Dios ofrece a su iglesia. Pero no puedo pensar que es la única. Tengo que darme cuenta de que puede ser importante y que tal vez para la persona ha sido transformante. Como fue para Pablo, el camino de Damasco, el encuentro con Jesús, le transformó la vida. Pero a Pedro, el encuentro con Jesús se dio de otra manera y también le cambió la vida. Pero son aspectos complementarios, no son contrarios. Eso es lo que tenemos que aprender a romper, mis hermanos. Creo
con humildad que nuestra iglesia necesita aprender a valorarse unos a otros. Necesitamos volver a reconocernos como hermanos que hemos encontrado en Cristo el camino de la buena noticia. Por eso hoy pidamos a Pedro y Pablo, tan distintos ellos, pero sin embargo unidos en Cristo, que nos ayuden a vivir justamente esa unidad en la diversidad. Que tengas hoy un hermoso y bendecido día, que el Señor te acompañe a lo largo de esta jornada, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Hasta mañana. Cuando llegaron a la lejana región de Cesarea de Filipo, a los discípulos pregunta Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron unos, dicen que el Bautista, un profeta, pero entonces les pregunta Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, Simón Pedro le contesta, eres el Hijo de Dios. Y Jesús pronto le comenta: ningún hombre te ha enseñado lo que has dicho, sé dichoso, el Padre te lo reveló. Tú eres Pedro y sobre esta roca haré mi iglesia, y los poderes del infierno nunca podrán contra ella. Te doy las llaves del reino, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates se desatará. Jesús entonces les ordenaba a nadie decir que él era el Mesías. Lo mandaba a quienes les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Simón Pedro confesaba la fe de toda la iglesia, mas de nuevo nos pregunta Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Mesías, hoy tu pueblo te contesta, eres el Hijo de Dios, manténnos fieles a tu senda. Y aunque muchos hombres ya nos lo hayan dicho, celebramos que eres Cristo